¿Sabías que existe una Biblia que fue prohibida leer por más de 300 años por la Inquisición española, pero hoy está al alcance de tus manos? Esta obra literaria encapsula una obra que cambió para siempre la historia de la Biblia en la lengua castellana. Hoy vamos a estar hablando con Pedro López, editor senior de la editorial Origen, acerca de nada más y nada menos que de la Biblia del Oso, esta maravillosa joya que hoy tenemos con nosotros. ¿Por qué esta Biblia fue considerada tan peligrosa al punto de ser prohibida durante siglos? La Biblia del Oso fue prohibida porque Casiodoro de Reina, porque se pasó al lado del protestantismo, todo lo que publicaba, todo lo que quería publicar se consideró como impublicable, ¿no? Apareció en la lista de libros prohibidos que no deben de publicarse. Cualquier libro, para que pudiera salir adelante, tenía que tener una aprobación, la aprobación del Comité de Censura de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando Casiodoro de Reina publicó esta Biblia, lo hizo un poquitín en el anonimato, ¿no? Porque él no podía publicar nada. Incluso el impresor de la Biblia, el que hizo la impresión, también lo hizo en anonimato, ¿no? Y no hay autor de quien lo hizo explícito en la Biblia del Oso, ni nada de eso, porque no podía, de otra manera, no podía imprimirse, ¿no? De una forma muy interesante, toda la información y todo lo que nos quería decir Casiodoro de Reina y el que publicó la Biblia se quedó explícito en lo que es el sello de la Biblia del Oso, ¿no? ¿En qué circunstancias Casiodoro de Reina tradujo la Biblia y qué fuentes utilizó para lograrlo? Sí, Casiodoro de Reina en cierto modo, es un poquitín un misterio esta persona, ¿no? Porque lo que sabemos es que era un erudito de una clase elevadísima, por las fuentes que utilizó, ¿no? Hizo un trabajo memorable, que muchos editores hoy envidiaríamos, ¿no? Y que incluso no nos vamos a esos extremos que él siguió, ¿no? Pero él utilizó todas las fuentes comparables que podía tener, ¿no? Del Antiguo Testamento, utilizó todas las fuentes que tenía de latinas, hebreas, la Biblia hebraica, las versiones latinas de la Vulgata y otras ediciones latinas que había del tiempo. En el Nuevo Testamento, todo lo que había disponible en griego, mayormente lo que conocemos como el texto recibido, el texto receptus, el trabajo de que la obra de Erasmos, en la publicación esa del Nuevo Testamento en griego, que es también de esta época, resultó, ¿no? Y utilizó la Septuaginta, utilizó todo, ¿no? Pero fíjate que Septuaginta está escrita en griego. La obra de Erasmos que hizo el Nuevo Testamento era griego, utilizó el hebreo, las porciones arameas las podía traducir del Antiguo Testamento, ¿no? Era un erudito que pocos podían compararse a él, ¿no? Por eso de él se dice que a veces dice, sí, él era católico, él pertenecía a la orden de los Jerónimos, entonces se había educado bien, porque las órdenes católicas te educaban bien, ¿no? Por el nivel de dominio que tenía de las lenguas semíticas, ¿no? Del hebreo y el arameo y todo esto, ¿no? Se tuvo que salir de España porque no había manera de que pudiera trabajar tranquilo de esa manera,
y se tuvo que buscar la vida por su cuenta, ¿no? A él se le consideraba como protestante a ese punto, ¿no? Y que en todo lo que decía y en todo lo que hacía, pues iba en contra de la norma católica. Él no podía regresar a España, no podía, la Inquisición le tenía el ojo puesto. ¿Por qué se le llama Biblia del Oso y cuál es el significado de este símbolo detrás de este nombre? Primeramente nos dice dónde se imprimió. La ciudad de Berna tenía un símbolo, el símbolo de la ciudad era un oso. Punto. Por eso se utilizó el oso, ¿no? Pero también, si os fijáis bien, el sobrenombre, el apodo que el impresor de la Biblia tomó, Samuel Wiener Apiarus, que era el seudónimo que él decidió escoger, ¿no? Nos dice mucho también, Apiarus quiere decir apicultor, ¿no? Abres ahí, tienes el oso de la ciudad, ¿no? Berna. El árbol tiene un agujerito del que salen, que sabemos que hay un panal allí, ¿no? Se habla de él, ¿no? El oso, a su vez, también representa al creyente que busca esa miel. Tienes 12 abejas, ¿no? Que son los 12 traductores de la Biblia que trabajaron con Casiodoro, ¿no? Ese árbol roto al mismo tiempo está representando una España bajo la destrucción de la Contrarreforma. El mazo ese representa la Contrarreforma, ¿no? Esta Inquisición que quiere parar ese movimiento, ¿no? Las arañas y los pájaros son todos aquellos que se están, porque ves que están picoteando, y las arañas, por supuesto, pues son todos aquellos que se están oponiendo a la traducción, ¿no? Lo bonito, si veis abajo, que tenéis un libro abierto, ¿no? Es la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Que está sobre unas hierbas marchitadas, que nos recuerda lo que se nos dice en Isaías, ¿no? En Isaías 48, ¿no? Séquese la hierba, ¿no? Marchítese la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. ¿Qué hace especial esta edición de la editorial Origen? ¿Qué contiene exactamente este estuche de 4 tomos? Esta edición tiene unas características diferentes a las otras ediciones de la Biblia del Oso que se han hecho antes. Primeramente, tiene una introducción, una presentación que es muy detallosa, que explica la historia en la que la Biblia del Oso se compuso y se hizo de una manera que es clara, pero que tiene sentido, ¿no? Ahora entiendo esto, ¿no? Se ven todos los niveles de confrontación que había en ese tiempo, cuando se producía. Y se le dan los matices por qué es una Biblia tan importante, no solo para el protestantismo, pero yo no sé si habréis notado, pero en las librerías católicas y en los seminarios católicos se menciona mucho la Biblia del Oso porque es una joya en español y no se le puede sacar de otra cosa. Y además es que el trabajo este que habíamos hablado, tan meticuloso que puso Casiodoro, ¿no? La otra característica es que la Biblia del Oso se escribió en un castellano un poquitín antiguo, ¿verdad que sí? Un poco difícil de leer. Entonces se han hecho los arreglos necesarios sin sacrificar la originalidad de esa Biblia del Oso, ¿no? Para que se pueda leer de una manera más continua y más agradable, ¿no? La pusimos en este formato de 4 tomos porque queríamos sacarla como libro, ¿no?
para disfrutarla más, ¿no? En el sentido de ponerla en una columna, sentarte, leerla con tranquilidad, con buen espacio entre las líneas, con buen tamaño de letra, ¿no? Yo considero que es la versión más fácil de seguir y de leer. ¿Nos podrías dar 3 razones, Pedro, por las cuales todos debemos de tener y leer la Biblia del Oso? Yo creo que es fundamental por un par de razones. La primera, que es, si hoy tenemos protestantismo en nuestro habla, en nuestro mundo, se lo debemos a esta traducción de la Biblia. Es que no habría otra manera de divulgar el mensaje. Punto. Solo por eso debemos de tener una copia en nuestras bibliotecas personales. La segunda es que amamos la Reina Valera 1960. Mira, yo sé que hay otras traducciones, ¿no? Que hay otras versiones y todo esto, pero yo he memorizado los versículos que he memorizado desde mi juventud han sido de la Reina Valera 1960. Pero tenemos que darnos cuenta que el origen de la Reina Valera 1960 y las otras ediciones de la Reina Valera vienen de esta Biblia del Oso. No podemos entender ese valor que le estamos dando a la Reina Valera 1960 sin entender el valor de la Biblia del Oso, ¿no? Que no la tendríamos, no tendríamos nuestra Biblia si no tuviéramos esa Biblia primero, tendríamos otra cosa. No sé qué sería, pero es lo que tenemos, ¿no? Para entender la historia de la Iglesia evangélica protestante, tenemos que entender cómo se hizo la Biblia del Oso, ¿no? Y cómo surgió. Esos son parte de nuestros orígenes, ¿no? Es precioso comparar nuestra versión de la Reina Valera 1960 con el texto de la Biblia del Oso, ¿no? La Biblia del Oso pues representa muchísimo más también, ¿no? La edición que tenemos en origen es perfecta para regalar. Eso sí que yo creo que a mí me queda muy bonita en mi biblioteca. Da gusto verla, ¿no? Salta a la vista. Abre conversaciones cuando alguien pasa por mi oficinita que tengo aquí en casa. La ven, ¿no? Pero nos habla mucho de la... a mí su historia me habla tanto de la necesidad de tener la palabra de una forma accesible a todos, ¿no? Que la palabra de Dios no pertenece a un puñado de personas. Es para todos, es para compartirla y es una puerta a nuestra salvación, a la libertad, ¿no? En un mundo donde se puede ver que estamos tantos conflictos, tanta división, todo esto, ¿no? A mí me da puerta para abrirte. Mira, en Dios tenemos libertad, en Dios tenemos un camino que seguir, ¿no? Y esta Biblia, la Biblia del Oso, lo que preparó el Casiodoro de Reina, habla de eso. No se te olvide dar like, suscribirte y tocar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones.